Buenas noches, doctor. Sea bienvenido a esta sesión. Se le da el pase. Prosiga, por favor. Bien, muchísimas gracias. Con la venia del doctor Gianmarcos, en primer lugar quiero hacer extensivo el cordial agradecimiento por esta invitación a este diplomado. En primer término, a mi querido amigo Luis y también a Lisette, quien han tenido la gentileza de formar parte de este cuerpo docente, de este, valga la redundancia, maravilloso diplomado. Asimismo, agradecer al diario del abogado y finalmente al ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, quienes hacen posible este tipo de actividades académicas para debatir, hablar, volver a, digamos, a capacitarnos con todo un tema muy importante, tanto en la doctrina y tanto a nivel práctico, que es la etapa intermedia. Bueno, a los organizadores he pasado unas diapositivas a efecto de que los hagan llegar a cada uno de los participantes para que puedan tener las diapositivas, pues. Bueno, como ya dije hace un momento, el día de hoy nos convoca un tema de suma importancia, es la etapa intermedia, ¿correcto? Ustedes saben que la etapa intermedia es una etapa que está arraigada al procedimiento penal común. Recordemos que el Código Procesal Penal, desde la entrada en vigencia, esto es a partir del año 2004, bajo Decreto Ley 957, pero que sin embargo entra en vigencia aún en el año 2006 como plan piloto ahora, que progresivamente ha ido ingresando a nivel nacional y que, dicho sea de paso, Lima fue el último distrito judicial en ingresar, es decir, actualmente ya tenemos el sistema acusatorio, el Código Procesal Penal de 2004 en todo el Perú. Y es que a partir de la década de los 90, 2000, ha iniciado esta ola reformista en toda Latinoamérica. Perú ha sido casi uno de los últimos países en unirse justamente a esta ola reformista. En algunos países ingresó de manera total y en otros países ingresó de una manera gradual, como el caso de Perú o como el caso, por decirlo así, también de Argentina, ¿no? Pero países como el caso de Colombia ingresó de una manera total en toda Colombia, ¿no? Colombia tiene bien el sistema acusatorio bajo la ley 906, si más no me acuerdo, también es del año 2000, 2002, 2003, me parece. En cambio, Argentina, países como Argentina, aún mantiene tres tipos de procesamiento, ¿no? Por un lado, tenemos en Argentina el sistema inquisitivo aún en algunos lugares, tenemos el sistema acusatorio y también tenemos juicio por jurados. Si uno va a Argentina, va a poder revisar, por ejemplo, en una ciudad que se llama La Plata, que está de Buenos Aires a 1 hora y media, que en esa ciudad existe juicio por jurados, es decir, existe el veredicto donde el juez es una especie de árbitro, pero que el pueblo pues da ese veredicto a través de un jurado. Es el único país diferente a los demás, pero vuelvo, repito, ya en toda Latinoamérica lo tenemos el sistema acusatorio y Perú también tenemos, valga la redundancia, este sistema acusatorio y puntualmente este Código Procesal Penal de 2004 es totalmente distinto al añejo código de 1940. Recordemos que en el antiguo código de 1940 teníamos tres tipos de procedimiento: el ordinario, el sumario y los procesos especiales, ¿no? El procedimiento ordinario tenía dos etapas: la etapa de instrucción y el juzgamiento, correcto, y el proceso sumario tenía una sola etapa, era la etapa instruccional nada más, y los procesos especiales para tramitar ciertos delitos, como por ejemplo de la acción privada, ¿no? Una querella, entre otros. Eh, lo malo o lo diferente de este Código Procesal Penal es que en el Código del 40 un juez que hacía labores investigativas y también hacía labores pues, de juzgamiento. En cambio, en este Código Procesal Penal de 2004, los roles son totalmente distintos. Existen más garantías arraigadas a la Constitución, y es que el fiscal, el Ministerio Público, es el titular de la acción penal. Nació con esa reforma la reforma del 2004, que sin embargo en estas últimas semanas
últimos meses, pues ha ido cambiando también esa potestad, digamos, investigativa que tiene el Ministerio Público, dando ahora facultades con esta reforma hace poco, dando facultades investigativas ahorramente a la policía, ¿no? Cosa que también tengo mis críticas con respecto a ello. Pero que sin embargo sigue siendo el fiscal, pues el titular de la acción penal. En este Código Procesal Penal de 2004 tenemos, ¿no?, dos tipos de procedimientos claramente marcadas. Por un lado tenemos los procedimientos especiales, que son 7, y el procedimiento penal común. Dentro del procedimiento penal común tenemos 3 etapas claramente marcadas. Por un lado tenemos la investigación preparatoria, que está dividido en dos: las diligencias preliminares y la investigación formalizada o investigación preparatoria propiamente dicha. Cada uno tiene su finalidad, cada uno tiene sus plazos, ¿no? Tenemos la etapa intermedia, el cual tema que nos convoca, y tenemos la etapa de juzgamiento. Rápidamente, para irnos ya adentrándonos al tema que nos convoca, el procedimiento común, como vuelvo a repetir, 3 etapas claramente marcadas: la investigación preparatoria, dividida en 2 diligencias preliminares, que el plazo de las diligencias preliminares son 60 días, ¿eh? La finalidad de las diligencias preliminares, ¿qué es? Tiene dos finalidades: la finalidad inmediata, que es reunir actos urgentes inaplazables, para hacer posible una finalidad inmediata, el cual es formalizar la investigación preparatoria, siempre y cuando se reúna ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, verificar que la acción penal no haya prescrito, individualizar a los autores y partícipes de la existencia del delito, correcto, que hayan algunos indicios de la existencia del delito, y haber satisfecho en algunos casos, unos delitos, requisitos de procedibilidad. Solo así se pueda formalizar la investigación preparatoria. En las diligencias preliminares había un tiempo, una especie de problemas en cuanto a la aplicación, porque no se sabía cuánto era el plazo, porque recordemos que la diligencia preliminar es, en un inicio en la reforma, nació con el plazo de 20 días, que posteriormente fue cambiando a 60 días. Sin embargo, existen otro tipo de plazos que la jurisprudencia lo ha establecido, ¿no? Las diligencias preliminares, en algunos casos un poco complejos, no puede ser superior a los 120 días de la investigación preparatoria, o en su defecto, en el caso de la criminalidad organizada, el plazo de diligencia preliminar es después 36 meses en el caso de criminalidad organizada, ¿no? Es decir, tenemos el plazo de diligencia preliminar de días, casos simples, no más de 120 días, en casos complejos, y en crimen organizado 36 meses de diligencias preliminares a raíz del caso de Keiko Fujimori, ¿no? Una vez formalizada la investigación preparatoria, cumplido estas dos finalidades que da inicio a esta formalización, el fiscal hace primero comunicar al juez de garantías para decir: estoy formalizando en contra del señor Juan Pérez Pérez. El plazo que voy a poner de investigación preparatoria será simples: 120 días que se prorrogan, en casos complejos 8 meses más 8 meses, y vuelvo, repito, en casos de crimen organizado 36 meses, que también se pueden prorrogar a otros 36 meses de investigación preparatoria. ¿Cuál es la finalidad de la investigación preparatoria? Si en las diligencias preliminares era reunir actos urgentes inaplazables, ¿cuál es la finalidad de la investigación preparatoria? Es recabar, ¿no?, a través de actos de investigación, elementos de convicción que sean de cargo y también de descargo. Ojo, el fiscal, como titular de la acción penal, que lo tenemos, su accionar, ¿no? Digámoslo así, su legitimidad en el título preliminar del Código Procesal Penal y en la Constitución Política del Perú, en el capítulo del Ministerio Público. Pues tenemos que esa labor del Ministerio Público es, ¿no?, y hacer labores investigativas, el persecutor del delito. Frente a ello, el fiscal no solamente va a buscar elementos de convicción que hagan posible una acusación, sino también va a buscar elementos de convicción también para buscar un posible sobreseimiento. Correcto. Entonces, en toda esa investigación, en todo ese plazo de la investigación preparatoria, el fiscal, a través de diligencias, ¿no?, como actos de investigación, ¿m?, va a recabar más información para que él pueda convencerse que un caso se puede sobreseer en esa etapa, o puede acusar, dependiendo de la situación. Llamará nuevamente a declarar testigos,
convocará peritos, realizará diligencias, contrataciones domiciliarias de cerraje, eh, emitirá pronunciamientos con respecto al juez de investigación preparatoria para allanar bienes, pedirá el secreto de levantamiento, el secreto de comunicaciones, pedirá el secreto de, y entre otros, ¿no? Entonces, todo eso se realiza en la investigación preparatoria para que definitivamente el fiscal, pues, vuelvo, repito, se convenzca que pueda realizar un sobreseimiento o pueda hacer una acusación o puede hacer una acusación. Para algunos pueda someter y para otros pueda acusar. Es dependiendo de las labores investigativas que cumpla la fiscalía en la investigación preparatoria, así como también puede pedir la prisión preventiva, correcto. Una vez concluido la investigación preparatoria, el fiscal tiene un plazo de 15 días, en este caso una investigación simple, para justamente un pronunciamiento. Se acusa o sobresede, ¿no? En caso de que acusa juez de investigación preparatoria y el juez de investigación preparatoria, ¿no?, va a notificar a los sujetos procesales para que en plazo de 10 días contestar justamente esa acusación o pueden absolver una acusación o también un requerimiento mixto, ya sea un sobreseimiento o una acusación. Correcto. Entonces, hasta ahí ya nos encontraríamos en la etapa intermedia. Por tanto, la presente conferencia pretende resaltar la trascendencia de la etapa intermedia, teniendo en cuenta eh, que la etapa intermedia es una de las etapas también importantes del proceso penal común y se funda en la preparación conveniente del objeto del debate fáctico y probatorio que puede haber en un posible juicio oral. Por tanto, es imprescindible que el órgano jurisdiccional y fiscal guarden el celo correspondiente a sus funciones durante la investigación preliminar e investigación preparatoria. De ese modo, correcto, debemos de señalar que la etapa intermedia es un filtro entre la investigación preparatoria y entre el juicio oral. ¿Para qué? Para sanear. Muchos autores señalan la etapa intermedia como un saneamiento procesal mediante el cual se busca evitar que sean llevados pues a juzgamiento casos de bagatela, casos insignificantes o casos pues donde haya una posible equivocación en torno a la tipicidad u otros aspectos esenciales que el juez identifique en la etapa intermedia. Y todos aquellos que, que no han cumplido, ¿no? Todos aquellos aspectos que no han cumplido debidamente con los presupuestos materiales y procesales que la norma exige, y o en el peor de los casos que han sido imputados, vuelvo, repito, con inconsistencia o que no han sido suficientemente aparejados los elementos de convicción por el Ministerio Público. Por ello, nuestro interés en esta conferencia en redactar o hablar acerca de este tema que tiene muchos conflictos hoy por hoy, porque algunos señalan que es un saludo a bandera a la etapa intermedia, que tiene sus propios problemas, que sin embargo en este Código Procesal Penal es de vital importancia. ¿No? Ya teniendo las rutas y enfocándonos justamente ya a la etapa intermedia, ¿no? Nos hemos ubicado, hemos pasado desde la reforma a los tipos de procedimiento que tenemos en el proceso penal de 2004, nos hemos abocado al procedimiento penal común, resaltado un tanto de las diligencias preliminares, hemos hablado un poco de la investigación preparatoria y ahora estamos entrando a la etapa intermedia. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la etapa intermedia? Es posible encontrar antecedentes históricos acerca de la etapa intermedia o de la de preparación de juicio oral, llamados también en otras lecciones, en el cual se ejercía el control sobre la acusación en diversos sistemas de enjuiciamiento de la antigüedad. Así, por ejemplo, podemos encontrar esta etapa intermedia en el procedimiento griego ante Eliastas, donde la acusación, ¿no?, quien examinaba la acusación desde el punto de vista formal. En Roma, el acusatio estaba sujeta a, a, un control para luego elegirse un actor para la formulación de la nominis delatio.
en el cual se designaba al acusado y el hecho atribuido. Ese es más o menos prontamente los antecedentes más históricos que podemos encontrar, tanto en la legislación griega y en la legislación romana, ¿correcto? En el Perú, desde el anteproyecto del Código de Procedimientos Penales de 1940, se planteaba la posibilidad de incluir una etapa intermedia en el proceso penal ordinario, en tanto se advertía la necesidad de una cámara de acusación que era un cuerpo judicial intermedio entre la instrucción y el juez de fallo, ¿no? Que tenía como función especial fijar la procedencia o apertura del juicio oral, lo que haría un alto al proceso, dando por concluida la instrucción y remitiéndola después de una breve apreciación a la jurisdicción que se estimara conveniente. Dicha pretensión no se logró materializar por los distintos problemas que generaba buscar un personal especializado para el control de la acusación, así como el establecimiento de procesos humanos en los cuales ni siquiera existía una fase oral. Nótese que en el Código de Procedimientos Penales de 1940, el sumario, ¿no? Lo trajimos nosotros de España porque era más rápido. Al inicio en el Perú fueron tramitándose penales que no tenían mucha relevancia, pero que al fin y al cabo, posteriormente, todo se iba tramitando ya en el proceso sumario, dejando un poco el proceso ordinario. Pero nótese también que lo que buscaba esta reforma en el Código de tener una etapa intermedia era en la etapa instruccional con vistas pues al juzgamiento, correcto. Ahora, en el Código de Procedimientos Penales de 1900, o mejor dicho, de 1940, que fue la ley 9024 del 16 de enero de 1940, pese a que dicho cuerpo normativo señalaba en su artículo 1 que el proceso penal ordinario se desarrolla en dos etapas, como dije hace un momento, instrucción y juicio, nosotros consideramos en el sentido que refiere el jurista San Martín Castro que la etapa intermedia comienza con la emisión del auto judicial de elevación de instrucción, que estaba en el artículo 203 del Código de Procedimientos Penales, y esta resolución que se le dicta cuando concluye el plazo de limitación preparatoria o cuando se han acumulado todas las actuaciones y diligencias en orden a la comprobación del delito y averiguación del presunto responsable, ocasiona justamente la pérdida de competencia del juez penal y se le transfiere para el desarrollo de diferentes actividades jurisdiccionales a la Sala Penal Superior. Y recordemos que en el antiguo código la Sala Penal Superior era quien llevaba a cabo el juicio oral. En el proceso sumario por ejemplo, tenemos un antecedente del decreto legislativo 124, publicado el 15 de junio del año de 1981, no existiendo ni siquiera una etapa de juicio oral, mucho menos podemos exigir, pues hay un saneamiento procesal que controle la manera correcta o debida de una acusación signada a las garantías constitucionales, correcto. Por su parte, ya más adelante, el Código de Procesal Penal del año 91, Decreto Legislativo 638 del 91, tampoco se previó una etapa intermedia, por lo que su virtud eh, o virtual ubicación tiene los mismos parámetros mencionados que el procedimiento sumario del Código de Procedimiento Penal de 1940. Hasta aquí, repasemos. A ver. Dijimos hace un momento, dentro de los antecedentes más remotos fue en el procedimiento griego, ¿no? Donde hubo una especie de etapa intermedia ante los eleaístas. Se presentaba esa acusación ante el arconte, correcto. Luego tuvimos ya en los antecedentes en Roma con la acusatio, ¿no? Estaba sujeta a un control para luego elegirse ante un acusador para la nominis delatio. En el Código de Procedimiento Penal 40 se tuvo pensado en el procedimiento ordinario una etapa intermedia, pero dicho fracasó por el personal especializado que no hubo en ese momento. Ya en el procedimiento sumario no existía una etapa intermedia por tener una sola etapa, la instruccional, que estaba a cargo de un juez que investigaba y el juez fallaba. Y el Código Procesal Penal del año de 1991 tampoco se previó una etapa intermedia. Por tanto, hasta ese momento no teníamos puntualmente una etapa intermedia desde el Código de 1940. Sin embargo, finalmente nos encontramos en el
la emisión de la acusación o en su caso del correspondiente auto de sobreseimiento, ello cumpliendo la garantía de igualdad de armas y consagración del principio acusatorio. Eh, pues recordemos que las reglas de juego en este código de corte acusatorio son totalmente distintas al código del 40. Son totalmente en muchas formas eh, que, que la Constitución y los tratados internacionales pues la recogen. Entonces nos centraremos precisamente en las previsiones de la etapa intermedia, según lo establecido en la norma adjetiva, cuya aplicación es lenta, pero que a menudo funciona esta etapa intermedia con sus hierros y aciertos y desaciertos, con problema propio de toda reforma y que ha generado, pues, a mi punto de vista, una revolución por traer esta etapa intermedia que no teníamos anteriormente en el Código 91 y en el Código de 1940. Por tanto, es una revolución que actualmente falta reforzar, falta mucho que hablar de la etapa intermedia, puesto que por un sector de juristas pues lo denomina como un saludo a la bandera. Bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la etapa intermedia? El estadio procesal en que se ubica la etapa, ¿no?, de la etapa intermedia comprende desde la conclusión de la investigación preparatoria, que está taxativo en el artículo 343, hasta la resolución que lo concluya, correcto, pudiendo ser dictado un auto de enjuiciamiento, que está en el artículo 353, o en su caso con un auto de sobreseimiento, hablamos de los artículos 344 al 348. Y quien toma dicha decisión es el propio juez de investigación preparatoria, llamado también como juez de garantías, concluyendo en dicho estadio su función dentro del proceso. Recordemos que en este Código Procedimiento Penal Común existen dos tipos de jueces. Un primer juez que está en toda la investigación preparatoria y en la etapa intermedia, llamado juez de garantías. Su función es velar justamente que la labores del Ministerio Público no sea abusiva, no sea ilegal. También este juez de garantías va a resolver todos los requerimientos, tanto de la Fiscalía como la Defensa, sean planteados como prisiones preventivas, tutela de derechos y entre otros, correcto, requerimientos o pedidos que se hacen ante este juez. Y tenemos el juez de conocimiento, que puede ser un juez unipersonal que ve casos de menor lesividad y un juez colegiado que ve casos superiores, pues, o de mayor lesividad, correcto, integrado por tres jueces que van a verificar, y estos jueces son encargados, pues, de dar la etapa intermedia. El juez que va a verificar esta situación es el juez de garantías o el juez de investigación preparatoria, juez de etapa intermedia, llamémoslo de cualquier sinónimo, pero su trabajo termina hasta la conclusión con el auto de enjuiciamiento del juez de garantías, correcto. A diferencia de lo que acontece, digámoslo así, dentro de la instrucción formal, la etapa intermedia cobra una especial importancia, resistiendo plenamente su sentido de etapa crítica en torno a las conclusiones de la investigación preparatoria. La función primordial de esa etapa ha sido y continúa siendo la de controlar el requerimiento acusatorio del fiscal y más precisamente evitar que se formule acusación contra un procesado sin fundamento material o probatoria suficiente. Al respecto, profesores como el profesor gran maestro sanmarquino Rodrigo Hurtado, hoy enfermo, ha señalado que la finalidad de la etapa intermedia es controlar el requerimiento fiscal de sobreseimiento o en su caso la acusación, atendiendo o rechazando las observaciones que hagan contra ella los otros sujetos procesales, los medios técnicas que se planteen, la aplicación de algún criterio de oportunidad que se solicitan, el pedido de sobreseimiento que induzcan, la imposición de revocatoria de las medidas de coerción que propongan las partes, la actuación de prueba anticipada que requieran y la admisión de medios de prueba ofrecidos, incluidas las convenciones probatorias. En resumen, la etapa intermedia es una fase de apreciación y análisis para decidir cuál será el devenir de la causa de juzgamiento, sometiéndose toda actividad que haya sido realizada durante la investigación preparatoria a controles necesarios de legalidad y pertinencia. Sin dicha función de control,
o la violación de esta por diversos motivos, desaparecerían los estándares garantistas de un modelo procesal ajustado a la Constitución y los tratados internacionales, teniendo como consecuencia que los demás procesos de trabajo se relajen y la reforma procesal sencillamente colapse o finalmente decaiga y fracase. Al ser, pues, la oralidad una característica del nuevo sistema procesal, el juez de la investigación preparatoria debe realizar un riguroso control de los escenarios, de las audiencias y de la actuación del fiscal desde el inicio de su actividad procesal, por lo que una vez llegada a la etapa intermedia, las actuaciones del fiscal habrán pasado por tamices previos que garanticen que el representante del Ministerio Público, al momento de pronunciarse, dicte requerimientos que estén acordes con lo que vio y actuó a lo largo de su investigación. Es importante señalar, doctores, que durante dicha etapa únicamente se actúan pruebas llegadas hasta un punto, es decir, no puede realizarse, digamos, durante la investigación preparatoria ningún acto ni de investigación o de prueba, salvo el trámite de prueba anticipada o la presentación de prueba documental para decidir cualquiera de las solicitudes plasmadas pues, en el artículo 350 del Código Procesal Penal, lo cual no significa que se traslade el debate principal a dicho estadio, en tanto se debe mantener la independencia y la firmeza de los roles procesales para no caer en el tamiz de los defectos existentes según el modelo inquisitivo que teníamos anteriormente o de corte mixto del 91. Correcto. Ahora, debemos entender que el fiscal se decanta por una acusación cuando a consecuencia de las diligencias realizadas durante la etapa de investigación preparatoria, preliminar o formal, y habiéndose recopilado los elementos probatorios pertinentes, yo lo llamo a esto siempre, el fiscal reúne elementos de convicción, de descargo o cargo en este caso, y llega justamente a un nivel de certidumbre que dicho imputado ha sido aparejado con los elementos de convicción suficientes y se encuentra corroborada la participación del imputado en el mismo, por lo que el fiscal pues ya se convenció que va a acusar. Sin embargo, el fiscal se puede decantar por un pedido de sobreseimiento cuando dentro de los elementos de convicción actuados en la investigación, mejor dicho, como actos de investigación recabados en la investigación preparatoria, vea pues que al imputado pues no se le vinculan los elementos de convicción hasta ese momento recabados, ¿no? Bajo diligencias, entonces se decantará pues por un pedido de sobreseimiento. En otras palabras, se decantará por un archivo llamado sobreseimiento en la investigación preparatoria. Correcto. Roxin señala que la acusación es el requerimiento al tribunal decisor de que debe de realizarse un juicio oral. Correcto. En cambio, Peña Cabrera considera la acusación constituye un núcleo fundamental de todo proceso penal para su concreción en un juicio oral, ¿no? Autores también de la talla de Neira Flores señalan que por el sobreseimiento se entiende que el Estado justamente a través de ella va a evitar un juicio oral para que el imputado pueda reflejarse al sentido de un archivo, ¿no? Entonces tenemos mucha doctrina con respecto a los tamices que pueda derivar tanto el sobreseimiento como la acusación. Lo cierto es que tanto la acusación y el sobreseimiento o el requerimiento mixto se debaten, ¿dónde? En la etapa intermedia. En definitiva, la acusación fiscal no debe faltar jamás a la debida motivación que exige el Código Procesal Penal de 2004. Ello también taxativado en el artículo 349, inciso 1, y curiosamente nuestra Constitución prevé la garantía de la debida motivación como principio procesal de exigencia obligatoria a los miembros del Poder Judicial en su artículo 139, inciso 5. Sin embargo, no indica si esta es aplicable también a actuaciones provinciales del Ministerio Público. Más aún, ni siquiera la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 052 del 81, tiene entre sus artículos una previsión legislativa. En tal sentido, el nuevo Código Procesal Penal refleja en el 349, inciso 1, que la actuación de los titulares de la acción penal al momento de dirigir la investigación desde el inicio, así como el papel prioritario de la reforma y la protección de la legalidad, debe de ser ejercida
dentro de los márgenes de una debida motivación de las actuaciones fiscales y la interdicción de la arbitrariedad. Es decir, toda acusación o pedido de sobreseimiento, requerimiento mixto que haga la Fiscalía, tiene que estar debidamente motivada y debidamente controlada en la etapa intermedia. Pero si nosotros nos vamos ya al plano de la doctrina, que ahorita hemos leído mucho de doctrina, un poco de autores, un poco de dogmática procesal, si aterrizamos esto, lo que nos indica la Constitución y el Código Procesal Penal, a un estadio de la práctica, preguntamos, ¿la Fiscalía lo cumple? No. Por eso es que los abogados, cuando nosotros nos llega a nuestra oficina un requerimiento acusatorio, ¿qué hacemos? Vamos a controlar esa acusación, ¿no? Diremos, pues, según el artículo 349, inciso 1, literal B, la acusación del fiscal Pérez no cumple con la imputación necesaria en forma, en modo, en tiempo, correcto. Porque muchas veces las acusaciones en los fácticos, pues, nos traen unos fácticos muy genéricos, no rigurosa o no deliciosa con los parámetros establecidos por la imputación concreta. Recordemos que a un nivel ya de acusación, la acusación debe estar de modo circunstanciada, firme, concreta, no que esté probando suerte como una especie de imputación no necesaria, sino una imputación concreta. Tal llamamiento lo hace el profesor Celi Mendoza Daima en su libro, ¿no? La imputación concreta. Establece que para diligencias preliminares o para formalización de mediación preparatoria, hasta ahí el fiscal tiene una imputación necesaria, pero llegar a un nivel de acusación, la imputación debe ser concreta, clara, precisa, en forma, tiempo, de manera circunstanciada, aparejada con los elementos de convicción, que se haya determinado el tipo de autoría y participación, darle un sentido de tipicidad correcta. Sin embargo, en la práctica, muchas veces esas acusaciones que nos traen las fiscalías no cumplen con estas exigencias y ahí va el trabajo del abogado. ¿Para qué? Para desbaratar a través del 349, plantear todas las observaciones que podamos tener hasta ese momento. ¿Correcto? Por tanto, según el Código Procesal Penal de 2004, la acusación nos dice que debe de contener, en primer término, ¿no?, los datos que sirvan para identificar al imputado. La exigencia obvia de la identificación de aquellos datos que el fiscal entiende que guarda relación con la perpetración del ilícito es básica para comenzar con la acusación. Es imposible que pueda continuar un proceso si no se tiene aquellos datos básicos de los actuados, edad, estado civil, nivel de instrucción, lugar de nacimiento, etcétera. La relación clara, precisa del hecho que se tuvo el imputado con circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Así señala la norma, correcto. Los elementos de comisión que fundamenten el requerimiento acusatorio, o sea, es decir, hacer un inventario y la respectiva aplicación de los actuados testimoniales, periciales, careos, restituciones, etcétera, que se ha hecho durante la investigación preparatoria. La participación que se atribuye al imputado, la clasificación del acusado dentro de algunas categorías de autoría y participación del delito, ¿no? Coautoría, si es autor mediato, autor inmediato, autor directo, indirecto, ¿qué tipo de autor es? ¿No? Y no solamente hay que mencionar, sino que también debe motivarla, explicar bajo las teorías del dominio del hecho o la teoría de infracción del deber, por qué es autor o por qué el extraneus es extraneus, ¿eh? ¿Por qué es cómplice primario extraneus en un delito de negociación compatible, por ejemplo? Debe explicarlo, el fiscal no lo hace muchas veces. ¿No? La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que las concurran, ¿no? El fiscal, como protector de la legalidad, no únicamente velará por la pretensión carcelaria, sino que, de darse el caso, considerará también y expondrá las causas que eximan o atenúen de responsabilidad penal a un agente infractor. ¿No? Eso lo tienen que verificar a la luz del artículo 20, 21 y 22 del Código Penal. El artículo de la ley penal que tipifique el hecho, así como la cuantía de la pena que solicite. La acusación deberá contener una correcta tipificación del hecho, en tanto la subsunción del tipo penal correspondiente, evitando incurrir en un concurso aparente. De acuerdo a ello, se tomará en consideración las provisiones, ¿no?, también del artículo 25 del Código Penal para la exigencia de la pena, ¿no? Entonces, todo ello la Fiscalía debe tener. Asimismo, el monto de la reparación civil, ¿no? ¿Por qué solicitan un monto? ¿No? También verá, pues, si es que hay circunstancias o hay bienes embargados, bienes incautados del Tesoro Civil,
que garantizan un pago, los medios de prueba que se ofrezcan, ¿no? Para una posible actuación en un juicio oral. En este caso, el fiscal en la acusación debe presentar la lista de peritos y tener sus declaraciones y posiciones, así como los elementos, digamos así, de la prueba material también. En tanto, todo ello lo establece, pues, que lo que debe contener la acusación. Si esto no contiene, fácilmente, pues, la defensa puede hacer observaciones en los 10 días de planteado la acusación y debidamente notificadas. ¿Qué podemos hacer en este caso? A ver, si nos han notificado con una acusación, nosotros somos abogados, tenemos 10 días, ¿qué podemos observar conforme al artículo 350? Podemos observar la acusación y pedir su corrección, uno. Podemos deducir medios técnicos de defensa, correcto. Por ejemplo, podemos pedir una excepción de improcedencia de acción. Podemos solicitar la imposición o revocación de una medida cautelar o la práctica de una prueba anticipada, ¿no? Podemos revocar, por ejemplo, la prisión preventiva. ¿Se puede? Claro que sí. Incluso el juez de oficio lo puede hacer. La práctica de una prueba anticipada. Hay un testigo clave de un viejito que está a punto de morirse con cáncer. ¿Puedo solicitarlo? Sí, lo puedo solicitar. ¿Puedo solicitar sobreseimiento? Sí. Por ejemplo, cuando por ejemplo, el hecho no puede atribuirse a imputado o nunca o no se realizó, el hecho es atípico, insuficiencia probatoria, ¿eh? Hay causa de justificación. Hay muchas circunstancias para plantear el sobreseimiento. Podemos instar la aplicación de criterio de oportunidad también. Podemos ofrecer medios de prueba para un juicio. Podemos presentar documentos no incorporados o indicación del lugar en donde se encuentren. Objetar o pedir incremento de la persona civil ofreciendo medios de prueba. Proponer los hechos que aceptan y otros acuerdos sobre medios de prueba determinados o hechos independientes probados, ¿no? Que son las convenciones probatorias. Todo ello nosotros como abogados podemos plantear. Correcto. Ojo aquí, no es necesario en la etapa intermedia que al momento de que nosotros hagamos nuestra absolución correcta de la acusación y ofrezcamos pues testigos o peritos, yo considero que no es requisito sine qua non que mis testigos que yo ofrezca justamente en la absolución hayan tenido que declarar en investigación preparatoria ante el fiscal. He tenido casos, y esto ya de manera ya un paréntesis, he tenido casos en los cuales jueces sí me han dado la razón y me han dicho pues de que, claro, no es necesario o no es un requisito sine qua non que mi testigo que yo estoy ofreciendo en mi absolución de la acusación haya tenido que pasar por la investigación preparatoria. Los fiscales dicen, debe rechazarse o debe declararse improcedente la admisión del testigo 1, 2, 3, por cuanto ellos no han participado o no han declarado en sede de investigación preparatoria. No es necesario, a mi punto de vista. No es necesario. ¿Mm? Correcto. Pero muchas veces los juzgadores como que toman en cuenta lo referido por la fiscalía o como también toman en cuenta lo que dice el abogado. Es dependiendo, hay que conocer mucho a los jueces, pero yo a mi punto de vista humildemente considero que no debe ser un requisito, o no lo es, mejor dicho, porque no lo está, que estos testigos o peritos tengan que pasar pues por las labores investigativas del Ministerio Público. Ojo aquí, ¿me entienden? Bien. A ver, recordemos que en la investigación, en la etapa intermedia tenemos 3 etapas, ojo aquí, ¿eh? Si ya hubo una acusación o pidió un sobreseimiento o hubo una especie de requerimiento mixto y nosotros vamos ya, porque recordemos que nos notifican a nosotros, ¿no? Nos notifican con fecha de audiencia y nos dan 10 días para que podamos absolver. Y nos convocan una audiencia preliminar de control de acusación. Y esa audiencia, ¿no? O en la etapa intermedia, tenemos 3 fases de control, ojo aquí. Por un lado tenemos el control formal, ¿no? Tenemos el control sustancial. Esto no está en el código, pero yo lo llamo control de medios de prueba o control probatorio. Ojo aquí. No está propiamente el Código Procesal Penal de 2004, no lo conoce como una etapa o un control, solo lo menciona, pero considero que aquí sí debe de darse realce más o modificar en este aspecto, debe hablarse de un control probatorio, porque no todo ofrecimiento que haga la Fiscalía de elementos de convicción, que hasta ese punto son medios de prueba, ¿correcto?
pueda ser admitido. Ojo aquí, tiene que controlarse. Al igual que las pruebas, los medios de prueba, que también las partes presenten, debe de controlarse para ver si cumplen los principios de utilidad, ¿no? Pertinencia, conducencia, qué aporte va para un posible juicio oral, discutir si ese elemento de prueba ha sido prueba prohibida, prueba ilícita, si han vulnerado ciertas garantías constitucionales con respecto a la prueba. Sin embargo, en la práctica, nada de eso se hace muchas veces en la etapa intermedia. En este punto soy sí un poco crítico, pero hay que darle más realce al control de medios de prueba, porque muchas veces los jueces ¿qué hacen? Es más, ni siquiera debaten en otras audiencias. Yo he visto la admisión de los medios de prueba, simplemente termina el control formal sustancial, el fiscal lee los elementos de comisión y todo está admitido y van a juicio oral, pero eso no es la labor. Se supone que debe controlarse esto, cómo ha obtenido la fiscalía dicho medio de prueba, para ver si es legal o no, y entre otros. Pero llegado a juicio oral no podemos retroceder a nosotros por un principio básico de preclusión. Imaginémonos que ha pasado un medio de prueba que ha sido pues vulnerada, una prueba ilícita, que el juez lo admitió, vamos a juicio y con esa prueba ilícita condenaron. Imagínense, ¿estaríamos haciendo un control verdadero? En lo absoluto. Es más, estaríamos siendo en contra del debido proceso por admitir ese medio de prueba, que al final los jueces de conocimiento se lavan la mano y dicen, esta no es la etapa precluido, usted tenía que debatir en la etapa intermedia. Claro, pero ¿qué va a debatir en la etapa intermedia de ese medio de prueba cuando el juez nunca lo ha hecho? Por tanto, considero que debe de dar realce mucho al control de los medios de prueba. Bueno, decía hace un momento que tenemos tres tipos de controles, el formal, el sustancial, que es el de fondo, y el control probatorio. Correcto. Antes de ello, en la acusación directa, ¿no? Ustedes saben que la acusación directa no es un procedimiento especial propiamente dicho, porque tenemos el proceso inmediato, sino la acusación directa que tenemos en el artículo 336, inciso 4, ¿no? Ustedes saben que procede ello cuando de las diligencias preliminares se establece que hay suficiente, ¿no? Elementos de convicción, indicios de la realidad del delito de intervención del imputado, ¿no? Va a omitirse la investigación preparatoria para justamente llegar a la etapa intermedia y irse a un juicio oral. Entonces preguntarán aquí, ¿dónde podemos hacer observaciones a la acusación para llegar a una especie de control de la acusación? Fácil. Cuando ya el fiscal emite una acusación directa y te notifica, oh sorpresa, pidió acusación directa, no hay investigación preparatoria, por tanto no hay conclusión de investigación preparatoria, pero te notifican. En tu absolución, ¿no? Puedes tú, ¿no? Realizar todas las observaciones y en la audiencia preliminar de etapa intermedia, pues vamos a tener esa oportunidad de hacer ese control a la acusación, así también como constituirte como actor civil en la acusación directa, ¿no? Correcto. Bueno. Bueno, estábamos en que la etapa intermedia tiene tres controles. El control formal siempre son un control de forma, ver las exigencias que contiene el artículo 349 del Código Procesal Penal, o 350, ¿no? Ver si la relación clara y precisa, ver si ha identificado bien la el tipo penal, si los elementos de convicción han señalado muy bien. O sea, simplemente ver defectos formales de la acusación. Sin embargo, ya en el control sustancial, y es un tema de fondo que, que puede terminar con un pedido de sobreseimiento. Puedes tú plantear un sobreseimiento, vale la redundancia, o puedes plantear una excepción de procedencia de acción o cualquier otro medio técnico de defensa donde van a debatir el tema de fondo, donde, vuelvo, repito, pueda quedar en sobreseimiento. Y finalmente el control probatorio para analizar los elementos de prueba presentados tanto por la Fiscalía y la defensa. Bien, entonces vámonos ahora a la audiencia de control de acusación. En los ordenamientos jurídicos europeos, la fase intermedia se configura como un control negativo sobre la acusación, especialmente en aquellos países en donde el Ministerio Público tiene a su cargo la dirección de la investigación de delitos, como es el caso de Alemania, Italia, Portugal. Incluso en Francia, en que la investigación preparatoria se encuentra entregada al juez de instrucción.
Existe un periodo intermedio cuyo objeto es revisar y valorar los resultados de la instrucción examinando la fundamentación de la acusación formulada para resolver si procede o no a abrir juicio. Este control negativo se asienta en la idea que el Estado de Derecho no puede permitir la realización de un juicio público sin comprobar preliminarmente si la imputación está provista de un fundamento serio como para eventualmente provocar una condena. En Alemania, por ejemplo, bajo la ordenanza procesal penal, regula el procedimiento intermedio o decisión acerca de la apertura del procedimiento principal. Esta fase tiene lugar una vez cerrada la investigación preparatoria y siempre que no se hayan decretado el sobreseimiento del caso. En ella se examina la fundamentación fáctica y jurídica de la acusación y los presupuestos de admisibilidad de juicio. Además, cumple una función de garantizar al acusado el derecho a ser oído respecto a la acusación deducida en su contra. En el modelo italiano es semejante a la regulación alemana. Existe una etapa intermedia llamado el Codice di Procura Penale Italiano. Establece que concluida la fase de investigación preparatoria sin que el fiscal proceda al archivo de las actuaciones, se abre una etapa contradictoria denominada audiencia preliminar ante un órgano judicial unipersonal durante en el cual se debate los resultados de la investigación. Parecido, ¿no?, al Estados Unidos, porque recordemos en el sistema de common law en Estados Unidos se le da un tiempo de investigación a la fiscalía y se da otro tiempo de investigación al abogado de la defensa, y para luego pues traer sus propias investigaciones y debatir, parecido a un sistema de common law. En el Perú, conforme ya hemos señalado, ya hemos dicho, la etapa intermedia pues se inicia una vez concluida la investigación preparatoria y sirve hasta antes de la acusación, terminando con el auto de enjuiciamiento o auto de citación a juicio oral, donde se controle pues, estos tres tipos de controles. Mediante esta audiencia preliminar se observará y debatirá la procedencia o no de la acusación, realizándose un saneamiento procesal o una preparación para iniciar el juicio oral. La convocatoria se lleva a cabo no antes de 5 ni luego de 20 días del plazo concedido a las partes con la notificación de la acusación. En ese acto se discute si existe legitimidad de las pretensiones punitivas, la existencia del delito y la indemnización de autores y partícipes y cómplices, las pretensiones resarcitorias, si el actor civil está legitimado o no para reclamar la reparación, y las vinculadas con las consecuencias accesorias, ya sea decomisos sobre las personas jurídicas. De ese modo, se autoriza al juez de la investigación preparatoria controlar la acusación y, en el caso de la defensa, cuestionar el fondo de la misma. Cada una de las partes tendrá la oportunidad, ojo aquí, de pronunciarse oralmente durante dicha audiencia y posteriormente el juez correrá traslado a los demás para la absolución de lo antedicho, ¿no?, que está en el artículo 351, inciso 3. Luego que concluye la audiencia de control de acusación y una vez ya planteados los requerimientos por los demás sujetos procesales, el juez responsable de la etapa intermedia, siempre dependiendo del sujeto o del supuesto concreto, deberá cumplir el procedimiento establecido por el artículo 352. ¿Qué nos dice el artículo 352? El pronunciamiento inmediato diferido hasta por 48 horas. La devolución de la acusación por diversas omisiones o defectos en los que puede incurrir. El pronunciamiento inapelable respecto de la oposición de las partes a las modificatorias, aclaraciones o subsanaciones hechas a la acusación. Emitirse, de darse el caso, el auto sobre los medios técnicos de defensa, el mismo que puede ser apelado por cualquiera de las partes. Emitir, de verse conveniente, el auto de sobreseimiento de oficio o a pedido del acusado a su defensor. Ver la procedencia de la admisión de los medios de prueba que especifiquen el aporte a obtener con su actuación pertinentes, conducentes y útiles. Estudiar las especificaciones del caso, en el caso testimoniales y peritajes, pronunciarse respecto a un posible acuerdo de acuerdo de convenciones probatorias, el mismo que no es recurrible, y emitir y darse caso la resolución respecto de una posible presentación de prueba anticipada siendo irrecurrible por las partes. Y todo ello termina justamente con el auto de enjuiciamiento. Luego de la discusión preliminar y resueltos todos los requerimientos conclusivos de la investigación, el juez tomará una decisión. Si admite la acusación, entonces dictará el auto de enjuiciamiento mediante el cual se acepte el pedido fiscal de que el imputado sea sometido a un juicio oral público y contradictorio,
El auto de enjuiciamiento, perdón, es dictado por el juez de inmediación preparatoria y con su emisión concluye la etapa intermedia, debiendo remitir los actuados al juez que realizará el juicio oral, el mismo que dictará el auto de citación a juicio. El autoenjuiciamiento, como refiere Cubas Villanueva, cumple la función limitadora de los debates del juicio oral y la sentencia. Permite dar el paso a la etapa de juzgamiento dentro de los límites que ha dado lugar el juez de investigación preparatoria bajo sanción de nulidad. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando termina el auto de enjuiciamiento nos dan las directrices cuando vayamos a un juicio oral, el testigo para qué ha sido admitido, sobre qué puntos va a recaer. En esa lógica, el examen y contraexamen del testigo en juicio oral se debatirá justamente su admisión o su examen, el contraexamen, en ese sentido de lo que ha sido admitido. Toda circunstancia que sea pues reflejada de distinta manera, pues el abogado seguramente la fiscalía objetará, ¿no? Que es impertinente o no, o será pues una pregunta distinta, ¿no? A que no ha sido ofrecida, entre otras, ¿correcto? Por tanto, como dijo Cubas Villanueva, el autoenjuiciamiento delimita las actuaciones, lo que va a darse en un posterior juicio oral del testigo y los peritos, correcto. Eso es en cuanto a la acusación. Ahora, vamos a los casos prácticos. A ver, hace poco tenía un caso, en esto ya a manera de un caso sobre tocamientos indebidos. La fiscalía ah, postula 6 años de pena privativa de libertad. Mi cliente estaba con prisión preventiva. Eh, el caso era simple, era un teniente del ejército del Perú, eh, salió toda la noche a beber licor con sus amigos, esto es en la ciudad de Puno. Él se despide de sus amigos, estaba borracho y aparece en otro lugar en la madrugada, en una calle, 6 de la mañana. Se observa que mira a una fémina, una señorita ahí pasando por el lugar de una manera pues, pues como mirándola, ¿cierto? Mirándola de pies a cabeza, como queriendo hacer, como querer pues sustraerle algo. Sin embargo, el cliente va, intenta como quitarle el bolso, se caen al suelo, en menos de 2 segundos se levanta y se escapa. La muchacha decide llamar a su novia que estaba cerca del lugar, viene, llama a la policía y van en busca del muchacho, del oficial del ejército, del teniente, en este caso, y lo encuentran y la fiscalía decide pues ponerle los cargos de que ha sido unos tocamientos indebidos, que le había tocado los senos y le había tocado la parte también pues de la zona de los glúteos, ¿no? Y que quería besarla, ¿no? Frente a ello, la fiscalía, pues, la policía lo detiene por el plazo de 48 horas, realizan actos urgentes inaplazables de investigación, toman declaración en la muchacha, pasa cámara Gesell, entre otros, ¿no? Toman declaración en el patrocinado, que guarda silencio, entre otros, y piden prisión preventiva, dan prisión preventiva, y nos vamos ya cerca de terminar la investigación, pero tomo el caso, ¿eh? Hacen una acusación, me corren traslado por 10 días, y lo que yo postulo son varias circunstancias. La tesis de la fiscalía son tocamientos indebidos, para empezar. Los hechos planteados por fiscalía, en este caso, no eran claros ni eran precisos, porque en los fácticos de la fiscalía te presentaba, ¿no? Que mi patrocinado se había caído, pero no estableció, pues, esos tocamientos como una imputación necesaria. Claro que me convenía no objetar tal circunstancia, porque recordemos cuando tú decides hacer o controlar a través de un control formal los hechos fácticos, muchas veces suele perfeccionar la fiscalía esos fácticos. Es un riesgo que lo he tomado en cuenta, pero que me servía. ¿Por qué? Porque el video que ha sido, eh, digámoslo así, diligenciado en la investigación preparatoria ha sido visto por todos los sujetos procesales, no se muestra ni un tocamiento indebido, solamente se observa que estaban caéndose y mi patrocinador decide irse. Es lo que se ve, correcto. Entonces sí me convenía que la fiscalía, mérito del artículo 349, literal 1, inciso B,
me corrija la acusación por cuanto el hecho fáctico no era claro ni preciso porque no señalaba qué es lo que ha tocado mi patrocinado a la señorita. Por tanto, yo, con una manera de corrección, le dije al señor juez, en medio del artículo 349, inciso 1, literal B, la acusación de la Fiscalía en los fácticos no cumple con lo que establece la imputación concreta en forma, tiempo, de manera puntual y concreta, porque la imputación es tocamientos indebidos, pero en los fácticos la Fiscalía no señala dónde lo tocó, no establece en primer término. Por tanto, con una medida de corrección, solicité que devuelva la acusación para que me puntualice ello. Eso es un poco. Nótese, ha visto, nótense que yo, a través de un control formal, he solicitado ello para que la Fiscalía corrija. De una u otra manera me convenía. Sí, porque la Fiscalía, a través de ese video que se diligenció, que se realizó en la investigación preparatoria, no había forma de que la Fiscalía cambie esos fácticos por cuanto y tanto no se observaba en el vídeo puntualmente que mi patrocinado pues haya tocado las mamas y los glúteos a la supuesta agraviada. ¿Me entienden? Entonces, cuando la fiscalía, el juez le dijo, usted está en condiciones de poder corregir en este momento, sí, doctor. En este momento la Fiscalía no tiene ese dato por cuanto nos hemos nosotros basado a través de la declaración de la señora. Sin embargo, en el video, es cierto, no se observa ello, pero nosotros nos basamos frente a la declaración de la señora. Entonces, basta que dijo eso, lo dejó ahí. No lo corrigió, muy bien, listo. No hice más problemas con respecto a ello. Me fui a debatir ya un tema de fondo. ¿Mm? Correcto. Me fui a plantear, en primer término planteé un sobreseimiento, un pedido de sobreseimiento. ¿Por qué? Porque el hecho, la causa, no se puede atribuir patrocinado o nunca ocurrió, correcto. ¿Y esto por qué? En este caso, hay varias casaciones que señalan, ¿no?, que en la etapa intermedia no se debe de analizar contundentemente como un juicio oral los medios de prueba traídos por fiscalía, claro está. Sin embargo, al juez de inhibición preparatoria le dije, ¿no? Señor juez, planteo el sobreseimiento porque el hecho no se le puede atribuir presentado porque nunca ocurrió, ¿no? En este caso, la fiscalía que postula tocamientos indebidos el día de los hechos, mi patrocinado en estado de ebriedad, ¿no?, le tocó los pechos y los glúteos. Sin embargo, señor juez, quisiera que revise el acta, ¿no?, de la visualización del video que es más contundente, de todos los actos de investigación traídos por fiscalía, solamente tenemos una declaración de la agraviada. Todos los demás testigos actuados en la investigación preparatoria ante la fiscalía, todos son testigos de oídas, testigos indirectos. Nadie vio el hecho. Pero tenemos una prueba fundamental, señor juez, que es la cámara. Más allá que haya un examen de cámara GESEL, entre otros, el video señala que solo se cayeron, más pareciera este hecho como una especie de lesiones leves, porque ni rasguño tenía la señorita. Es más, el médico legista también ha determinado de que no cuenta con ningún tipo de hematoma, equimosis en la parte genital, extragenital, ni en la zona paragenital. No tiene nada. Y eso condice, pues, al video, y en el video se observa que dos personas se caen al suelo, un segundo para que se levante mi patrocinado y la muchacha se vaya. ¿En qué momento? Porque los fácticos de la fiscalía es que mi patrocinado se bajó el pantalón, ¿no?, agarró su miembro viril, se frotó, le frotó su parte a la mujer. Entonces, en un segundo, mejor dicho, en un segundo, señor juez, va a poder pasar todo ello. Dejé en duda al juez en mi pedido de sobreseimiento. Que sin embargo, el fiscal pidió toda la carpeta fiscal, pero escucha, el juez pidió toda la carpeta fiscal para, 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 para resolver mi sobreseimiento, fijó otra fecha, ¿no?, a los 2 días de audiencia, y adivinen qué, doctores, declaró fundada mi pedido de sobreseimiento. ¿Con qué? Con el acta, porque era claro que no había ningún tipo de tocamiento. ¿Mm? Entonces, nótese hasta ahí la gran importancia de hacer observaciones un tanto al control formal como al ámbito sustancial. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es en cuanto haya obvia pues una acusación correctamente adecuada. ¿Mm? Bien. Ahora,
En el caso de que ya hablemos de un sobreseimiento, recordemos que el proceso penal también puede finalizar las actuaciones, ¿no? Judiciales sin necesidad de una resolución que contenga una sentencia, es decir, en la que no se condena o absuelve a un procesado o procesados. El fiscal, nótese aquí que en la investigación preparatoria, el fiscal también, al no reunir elementos de convicción, digámoslo así, de descargo, mejor dicho, de cargo, y hay de descargo, no puede, pues, a juicio oral, no puede plantear una acusación, pero lo que pasa es que en el sistema a los jueces les cuesta, mejor dicho, a los fiscales les cuesta a doctores pedir sobreseimiento. Más parecía que estuvieran, no sé, todos los fiscales con ese semáforo donde ya no los van a volver a contratar, les cuesta no pedir prisión preventiva, les cuesta dictar un sobreseimiento. Yo he tenido casos en Puno, en Cusco, en Arequipa, donde a los fiscales de crimen organizado o a los fiscales de lavado de activos, o mejor dicho, de tráfico de drogas, es casi imposible que un fiscal de esas especialidades plantee un sobreseimiento. Y es imposible muchas veces también que puedan no pedir prisión preventiva. Siempre lo hacen. La fiscalía es la regla, prisión preventiva. Felizmente que ahora la prolongación de la pena ya lo pusieron un poco más extenso, a 5 años, ya no 4 años, que espero que no sea así. Yo he tenido muchos casos en los cuales le dije, señor fiscal, no pida prisión preventiva porque había quedar mal usted a la audiencia. No me hicieron caso y lo hemos destrozado en la audiencia y al final infundada el requerimiento de prisión preventiva. No sé por el sistema, la verdad, o su forma de trabajo. Yo creo que la fiscalía debe tener un rol importante de ser objetivo. Si hay elementos de comisión, pido prisión preventiva, acuso, pero también si que no lo hay, ¿para qué voy a pedir? ¿No? Entonces decía que el sobreseimiento también es una forma de que el fiscal ponga fin a un procedimiento penal común. Cuando no encuentra elementos de comisión, pide el sobreseimiento, correcto. Y ese sobreseimiento, como dice Jimeno Sendra, ¿no? Es una resolución jurisdiccional por la que suspende el proceso penal, viene una medida provisional definitiva, para no mover el jus puniendi, ¿no? Evitar gastos innecesarios del Estado. Y también en el sobreseimiento, pues, que está en el artículo 349, inciso 1, ¿no? Se puede plasmar diferentes aristas, ¿no? Cuando no hay elementos de convicción, o mejor dicho, cuando, por ejemplo, el hecho material de investigación no se realizó, ¿no? A ver un ejemplo de ello. Por ejemplo, se viene investigando el secuestro de Juanita, por ejemplo, Juanita, ya mucha suerte. Sin embargo, a los 15 días de iniciar la investigación, la supuesta víctima aparece alegando que había viajado a Cancún y demuestra pues con su vuelo de avión, entre otros, y no estuvo presente. Por tanto, claro está, pide establecimiento porque el hecho en materia de investigación no se realizó, pues él no estuvo en el hecho, estuvo de viaje en Cancún, demostró con sus pasajes, con los videos, la aerolínea dijo que estaba en Cancún, listo, el fiscal pide el sobreseimiento. Otro, eh, el hecho no, el hecho atribuido no puede imputársele al imputado. Es una manera gráfica del traslado de la realidad. Puede ser un caso que se imputa al investigado, por ejemplo, ser autor directo de un homicidio. Sin embargo, del análisis de los resultados de la investigación se determina en forma fehaciente que en momentos que ocurrió el homicidio, el investigado pues estaba en otro lugar, no demostraba con testigos que han rendido su declaración, con voucher, con fotos, entre otros. ¿No? Correcto. Lo otro es cuando el hecho no es típico, concurre alguna causa o justificación, inculpabilidad o de no punibilidad. Esto es que el hecho investigado no reúne los elementos subjetivos del hecho punible tipificado en la ley penal. Por ejemplo, se investiga un hecho con apariencia de delito de estafa, no obstante, concluye la investigación preparatoria se evidencia que el hecho denunciado no es más que un simple incumplimiento de contrato, ¿no? Entonces la conducta es atípica, por tanto, puede plantearse el sobreseimiento de la fiscalía por esto también. Lo otro, la acción penal se ha extinguido, por ejemplo, se atribuye al imputado un homicidio, sin embargo, del análisis de los actos de investigación efectuada se concluye de modo claro que el imputado habría actuado en legítima defensa. Vida de un arma de fuego, había entrado al homicidio investigado con intención de robar, ¿no? Entró a robar y actuó simplemente como legítima defensa.
¿Me entienden? Esto es pues esto es cuando hay una causa de justificación, mejor dicho. Ahora, cuando la acción penal se ha extinguido es fácil. Por ejemplo, el Juan Pérez Pérez está investigándose por tráfico de drogas, pero al cabo de la investigación muere. Entonces la acción penal ha extinguido. Ya no se mueve el aparato judicial de una persona muerta. No existe. Lo otro es cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o existe insuficiente elemento de comisión para el acusamiento. Es cuando en toda la investigación pues no hay digamos, a un cliente y por tanto, pues, ¿para qué vamos a ir a la etapa intermedia? Puede pedir sobreseimiento. Pero igual llegamos a la etapa intermedia al fin y al cabo para que el juez también haga su control del sobreseimiento para que declare fundada. Correcto. Pues bueno, la audiencia de sobreseimiento es igual, ¿no? El fiscal solicita el sobreseimiento, lo oraliza, y el juez de mediación preparatoria de acuerdo al traslado de los sujetos procesales, definitivamente pues todos van a estar de acuerdo, excepto si existe el procurador, definitivamente pues puede apelar a esa decisión, ¿no? La persona afectada en mérito a esa decisión, puede ser el actor civil, entre otros, puede apelar a dicha decisión, que pues, tienen plazo de ley, ¿no? De 3 días para poder apelar dicho incidente, y el juez pues dará ese fallo. Ahora, si el juez de instrucción preparatoria decide, declara infundada el sobreseimiento, puede también, ¿no?, realizar también una diligencia, una investigación suplementaria, decirle al señor fiscal, mire, investigue por este plazo más, ¿no? Correcto. ¿Se puede? Puede. ¿No? Pero el juez tiene que controlar también si lo pedido se corresponde a la ley. Correcto. Eh, a ver, existe un acuerdo plenario, el 6/2009, referido al control de la acusación. Esto fue ya publicado hace tiempo, el 8 de enero del año 2010, en el Diario Peruano, que es el quinto pleno jurisdiccional de las salas penales, ¿no?, transitorias. Y en ese acuerdo plenario, ¿no?, precisa criterios, ¿no?, y precisa pues así, ciertos conceptos y líneas a seguir respecto a la comentada etapa intermedia del proceso penal, refiriendo que la acusación fiscal es un acto de postulación del Ministerio Público que promueve en régimen de monopolio en los delitos sujetos a persecución pública, taxativados en el artículo 150, inciso 5 de la Constitución Política, y artículos 1 y 92 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y artículo 2, 119 del Código de Procedimientos Penales, y 1 y 60 y 344, artículos 1 y 60 y 344 y 1 del nuevo Código Procesal Penal, mediante el cual la acusación de la Fiscalía fundamenta y deduce una pretensión penal, esto es la petición fundamentada dirigida al órgano jurisdiccional para que imponga una sanción penal, o en su defecto, para que pueda pues, pedir el sobreseimiento. Sin embargo, este acuerdo plenario señala que la etapa intermedia pues, es una etapa importante que debe de controlarse y debe de controlar el juez de instrucción preparatoria para darle sentido constitucional y no pase cuestiones ilegítimas, ¿no?, a un determinado juicio oral bajo responsabilidad, señala, ¿no?, este acuerdo plenario. Por tanto, la etapa intermedia, como hemos visto, doctores, es de vital importancia. Por tanto, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primera conclusión de todo lo que hemos hablado: la etapa intermedia, como institución instalada formalmente en el Código de 2004, basa su importancia en el sanamiento de la causa después de la investigación preparatoria, a fin de corroborar si la misma fue realizada de forma correcta y acorde al sistema de acuerdo sobre si la causa corresponde o no ser conducida. Es que la etapa intermedia garantiza el beneficio de someter a juicio oral al acusado, no sea. Otra conclusión es que la acusación se emitirá actos de investigación practicados en diligencias preliminares y en la eliminación de acusación, cuando vinculen los elementos de convicción, ¿a quién? Al imputado.
El sobreseimiento, ¿no?, implicará que después de los actos de investigación realizados por la Fiscalía en la investigación preparatoria, se decante que no existen elementos de convicción y ellos, pues, que vinculen a una determinada persona y vea que la causa, pues, no sea llevada a un juicio oral. Asimismo, podemos concluir que el régimen de audiencias y oralidad importante se manifiesta en la audiencia preliminar de control de acusación, que claramente establece que la etapa de control de acusación tiene tres etapas: el control formal, sustancial y el control de medios de prueba, ¿no? También podemos concluir que el acuerdo plenario 6/2009 implica que la etapa intermedia es fundamental para realizar un saneamiento probatorio y que la Fiscalía postula dicho incidente para que el juez garantice la efectividad del sistema acusatorio y este en su defecto no se deconstruya. Asimismo, podemos también concluir en este punto que el juez encargado de la resolución de la etapa intermedia es el juez de garantías o llamado juez de invención preparatoria, que va a legitimar justamente los requerimientos postulados por las partes y este va a resolver en mérito a la Constitución del Estado. También podemos concluir que el plazo para que podamos absolver e ir a etapa intermedia, ¿no?, son de 10 días corridos una vez traslado con la acusación debidamente notificados. Correcto. También podemos concluir que en el tema formal, en el control formal, son situaciones de corrección taxativadas en 349 y 350 para que pueda, pueda verificarse si la acusación se encuentra en el contenido de los artículos ya mencionados. Y también se puede concluir que en el control sustancial son pedidos de fondo como excepción o sobreseimiento o algún otro medio técnico de defensa que da lugar a la conclusión de sobreseimiento de la causa. También podemos concluir que en la etapa intermedia existe la etapa de control de pruebas, donde se controla la utilidad, pertinencia y conducencia de los medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía y también de la defensa. Finalmente, concluimos que la etapa intermedia terminará con el auto de enjuiciamiento, donde es el resumen de lo debatido de la etapa intermedia, terminará con la lista de testigos y peritos y documentales admitidos para su realización para un juicio oral. También debemos concluir que el mismo juez emite la resolución de auto de enjuiciamiento, mejor dicho, de citación a juicio oral para poner fecha y hora de inicio del juicio oral y finalmente concluir que el documento, el auto de enjuiciamiento, es el documento que pone límites a la actuación probatoria del examen o contraexamen que van a ser debatidos en un juicio oral. Bueno, rápidamente hemos hablado de estos temas. Muchas gracias por la invitación. Hemos hablado acerca de la etapa intermedia, cuestiones básicas fundamentales que da para un diplomado. Hemos hablado, a ver, casi hora y media, casi. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Si habría alguna pregunta, me hacen saber por este medio o simplemente abren el micro y estaré presto a resolver. Y en caso que no hay, muchas gracias. A ver, sí, veo en el chat que hay una pregunta, dice, ¿alguna vez se dio sobreseimiento por falta de pruebas? Claro, claro que sí. En realidad, mira, dentro del pedido de sobreseimiento de la Fiscalía, pues, eh, en la etapa intermedia recordemos que las pruebas se llaman elementos de convicción. Si hablamos de las dimensiones de la prueba o del verdadero sentido de la prueba, las pruebas preliminares o investigación preparatoria. La prueba se llama prueba cuando se actúa en juicio oral, cuando el testigo a viva voz o el perito a viva voz en el juicio oral frente al juez hable. Hasta ahí se convertirá en prueba. Antes de ello siempre va a ser medio de prueba. Sin embargo, yo lo llamo así para hablar bien, ¿no?, acerca de las dimensiones de la prueba, ¿no? Yo no puedo decir prueba en ese momento. Hablamos de elemento de prueba, elemento de convicción. Ahora, si la Fiscalía en los actos de investigación, en la investigación preparatoria, verifica que
que todos los elementos de convicción hasta ahí, las diligencias que se han realizado, los testigos que han declarado, ve que, que todos los testigos han dicho que fulano Pérez no estuvo presente en el día de los hechos, evidentemente postulará pues la fiscalía posteriormente un pedido de sobreseimiento. ¿Por qué? Por insuficiencia probatoria, no, porque no hay posibilidad de incorporar más datos en la investigación o haya insuficiencia probatoria. Postulará por ese lado la fiscalía, ¿no? Entonces, a tu pregunta, sí se puede dar el sobreseimiento por falta, en este caso no de pruebas, sino falta de elementos de convicción, en este caso, falta de elementos de prueba, correcto, sí se puede. Bien, a ver, no sé si hay otra pregunta. Acá hay dos preguntas más, a ver. Mm. Bien, no hay más preguntas. Bueno, doctores, entonces como no hay más preguntas, debo agradecer Ah, nuevamente a... ¿se escucha? Sí, a ver, creo que perdió Sí, el doctor. audio. En primer ¿Sí me lugar, escucha? muchas gracias por su presencia el día de hoy, por su disposición para abordar el tema de la etapa intermedia. Veo que ya no debe haber más preguntas de parte del público que está conectado. Muchas gracias de antemano. Ah, ya, a todos por su disposición. Ahora, hasta una próxima oportunidad. Gracias doctor, por abordar bien el tema. Si ya no hay ninguna duda al respecto, damos por terminar la sesión ah, de este diplomado que se está llevando a cabo. Nos encontramos en la próxima sesión correspondiente. Gracias, doctor, nuevamente. Cuídense todos y sigan al tanto de las novedades del diario del abogado. Y buenas noches con todos. Gracias, doctor. Muchas gracias, ya Marcos, por la invitación. Nuevamente agradecer al Diario del Abogado, al director de Cajamarca, a tu persona, a Lisette, y a mi querido amigo Luis por la invitación. Siempre a sus órdenes. Que tengan una buena noche. Un saludo de acá de Venezuela. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias, doctor. Cuídense todos.